Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, pues una vez más, aquí desde el área de liderazgo de AM, estamos retomando nuestras entrevistas de liderazgo en acción, que como sabéis hacemos con cierta periodicidad, semanal o quincenal, y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a otros de nuestros asociados e invitados ilustres, en este caso David Olivares, que es socio de Creston Iberaudit en Madrid, y que, bueno, lleva muchos años, él los va a contar mejor que yo, al frente de, bueno, metidos en el mundo ejecutivo, en el mundo de la empresa, conociendo muchos sectores distintos, y desde esa experiencia, desde el hecho de dirigir equipos como dirige, pues es donde nos va a compartir hoy esas claves de liderazgo que todas las empresas, microempresas y gente de pro queremos conocer para llevar el liderazgo a su máxima expresión. Así es que, buenos días, David, un placer tenerte aquí. Nada, muchas gracias a vosotros por la invitación y un placer de compartir con vosotros este espacio. Para nosotros es un doble placer, además porque pues, nos conocemos un poquito y es un placer siempre entrevistar a gente con la que tienes el placer de compartir inquietudes e intereses. Pero lo que nos queremos saber, la gente quiere saber, bueno, pues quién es David, qué hace y qué hacéis en Creston Iberaudit. Cuéntanos. Bueno, pues soy un profesional del mundo de la abogacía con un doble perfil. Por una parte soy abogado con más de 23 años de experiencia en diferentes firmas internacionales y especialista en el mundo de los negocios y asesoramiento mercantil y de fusiones y adquisiciones. Y por otra parte, mi otra doble perfil como socio director de la oficina de Madrid de la firma de Creston Iberaudit, donde prestamos servicios profesionales 360 grados en las áreas de legal y fiscal, auditoría, financiero, contable y outsourcing empresarial. Ahí es nada, ¿eh? Es decir, que cuando David nos comentó y nos responde a las preguntas que siempre hacemos, pues tiene detrás un bagaje importante de conocer las empresas desde muchos puntos claves de empresas y desde muchos sectores distintos. Así que no os perdáis ninguna sola cosa de las que nos comparte David hoy, porque van a ser importantes. Pues ahora que ya te conocemos un poquito más, vamos a empezar a explotarte, yo siempre, con nuestras preguntas. Así es que la primera pregunta que te voy a hacer es, vale, para ti, David, como empresario, en tu rol de empresario y director de equipos, ¿qué es el liderazgo? Bueno, la verdad es que creo que debemos tener en cuenta varias premisas un poco para definir el liderazgo, ¿no? Por una parte, la capacidad de tomar decisiones, donde siempre hay que anticiparse y siempre hay que tomar un poco la iniciativa. En nuestro sector, creo que es relevante también conocer a los clientes, sus necesidades, las expectativas para intentar anticiparte y dar un correcto servicio. También la necesidad de contar con colaboradores, que no siempre somos omnipresentes, sino al final el tema de los colaboradores y del equipo como una extensión de uno mismo, y saber adaptarte y anticiparte para evitar problemas y crear futuro. Bien, o sea que al final, pues esa capacidad de tomar decisiones y al final algo que has dicho todo el tiempo, ¿no? Esa iniciativa, al final ese atreverse a tomar decisiones con la mayor cantidad de información posible, pero a tomar decisiones, que al final es una parte muy importante del líder, ¿no? Tiene que tomar decisiones, sean más complejas, menos complejas, más fáciles o menos difíciles, pero hay que tomarlas, ¿no? Y al final esto es importante. Pues seguimos haciendo de preguntitas. Hasta ahora, en tu empresa, ¿qué tres cosas te han funcionado más para liderar tus resultados, David? Pues yo destacaría las siguientes. Por una parte, la coherencia, siempre, en la toma de decisiones. Creo que es fundamental no solamente tener esa coherencia interna propia, sino también externalizarla, ¿no? A los equipos, a los clientes, a terceros, ¿no? Luego, creo que es fundamental el trabajo en equipo, basado en una comunicación activa de todos los miembros, a la hora de intentar tener siempre la idea de que cualquier idea o aportación a realizar es bienvenida, ¿no? Siempre como la existencia de un brainstorming continuo y de que intentar captar siempre las ideas, aunque sean las más banales que puedan existir, que luego desmenuzándolas, la verdad es que pueden llegar a grandes resultados. Cierto. Y luego inspirar desde el ejemplo. Yo creo que es fundamental que en la parte del líder siempre estés ahí un poco haciendo el camino, ¿no? Se dice que
hablan más alto las acciones que las palabras, ¿no? Y la realidad en el día a día al final te lo viene a demostrar. Fíjate qué importante, ¿eh? O sea, al final has empezado hablando de coherencia, que al final también tiene mucho que ver con inspirar desde el ejemplo, ¿no? La gente, digamos, necesita confiar en ti para inspirar y al final cuando eres coherente de alguna forma estás generando esa confianza que lleva a que esa apertura que tú decías, ¿no? De considerar a la gente, que la gente también se sienta libre de poder decir las cosas porque confía en que eso es lo que se espera y que no va a pasar nada, ¿no? Y al final es todo un engranaje, esos 3 puntos que nos has compartido que para mí me parecen magníficos, evidentemente, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a por la pregunta del millón, ¿no? Y es, vale, en este 2023, bueno, y próximo, ¿no? Porque llevamos casi 5 meses, que bueno, nos quedan todavía unos 7, pero en este 2023, ¿qué retos afrontas tú de cara al crecimiento de Creston? Bueno, la verdad es que con estos movimientos convulsos que vivimos tanto en el mundo como en la economía europea también, con todos los acontecimientos que se están en nuestro día a día, creo que debemos marcarnos, y en nuestro caso así lo hemos hecho, cumplimientos de objetivos marcados en realidades y no más en expectativas del mercado de, oye, tienes que crecer porque sí, ¿no? O tienes que crecer con un cierto porcentaje, sino buscando en realidades y lógicamente siendo ambiciosos, pero teniendo un crecimiento empresarial basado en un crecimiento de equipos de un primer perfil de cada una de las áreas. Yo creo que son las dos principales, vamos a decir, retos que nos hemos marcado en este 2023. Qué bueno. Una pregunta, y esto ya es curiosidad. Cuando tú dices, digo para que todo el mundo nos entienda, ¿no? Cuando tú dices que al final os marquéis objetivos basados en realidades, ¿qué estás queriendo decir? Cuéntanos un poquito más sobre eso para que todos nos entiendan. La realidad es que dentro del sector, y en nuestro sector, vamos a decir, profesional, siempre existe un tabú de no solamente contar de lo bien que se va o lo bien que te va, sino también de siempre intentar mejorar el ejercicio anterior, ¿no? Sin tener en cuenta, muchas veces, si la casa está bien organizada, si previamente has cumplido determinados objetivos previos que son fundamentales para poder dar otro paso en el crecimiento. Y intentar de alguna manera que esas realidades sean a largo, no sean a corto. A eso me refiero, a realmente el marcarnos unos objetivos propios y en eso nos hemos basado nosotros en función de nuestra capacidad y nuestro modo de entender el crecimiento y, lógicamente, aprovechando las oportunidades que existen en el mercado, pero desde un razonamiento, vamos a decir, comprensivo. Genial, pues así ya creo que nos ha quedado a todos más claro de qué está hablando David cuando hablabas de realidades. Por aquello de que cuando la palabra realidad, que a mí siempre que alguien la utiliza me gusta especificar, porque esto de la realidad, como es tan abstracto, pues al final especifiquemos exactamente de qué estábamos hablando. Genial. Una cosita más, David, de esa experiencia que llevas acumulada y la de tu equipo y la de las personas que trabajan contigo, ¿qué 3 claves les darías tú a las personas, a los que nos están escuchando, que son líderes de su negocio, de sus empresas, para este año 2023? O sea, en el corto o medio plazo, ¿qué 3 claves le darías tú a las personas para que sus negocios realmente sigan siendo sostenibles? Yo creo que hay una fundamental que en todos los negocios tiene que prevalecer, que es tener una causa definida, un objetivo marcado, a dónde vas. Tener claro, vamos a decir, en el horizonte la foto finish final o dónde te gustaría llegar, ¿no? Sí. Para marcar el camino. A partir de ahí es como empezar en el final para intentar poco a poco establecer una serie de pasos que debes de cumplir. Y yo creo que las otras dos, me atrevería a decir, basadas en valores. Por una parte, hablar de nosotros, hablar del equipo, hablar de la institución que estás representando y hablar a los demás evitando ese yoísmo que tanto impera en nuestro
día a día. Y yo creo que también otro valor que es fundamental, yo creo que es dar respeto para ganarse el respeto, ¿no? Aquello de intentar de alguna manera no solamente ser padres en casa, sino también serlo a nivel profesional. Es fundamental crear un ambiente a la par profesional, pero fundado en la confianza y cundir sobre todo con el ejemplo y con los buenos valores para marcar objetivos. Anda, que ahí están esas 3 claves, ¿eh? Pero a mí esa frase tuya de dar respeto para generar respeto me ha encantado. O sea, porque al final, bueno, tú lo sabes, yo soy una apasionada de los valores porque creo que cuando los tenemos claros y los implementamos bien, el resultado de negocio llega. O sea, estoy convencida de eso hace mucho tiempo. Pero es cierto que, joder, esa frase, ¿no? Dar respeto para generar el respeto me ha gustado muchísimo, ¿no? Porque al final la clave, no sé, en tu opinión, ¿no? Porque al final, bueno, tenemos un poquito de tiempo, es cómo aterrizamos estas frases tan bonitas y tan importantes, porque evidentemente tienen un peso importante. ¿Cómo se aterrizan en el día a día? Porque a veces, la experiencia mía es que en alguna ocasión perdemos un poco la urgencia del momento, nos impide estar focalizados en lo importante y perdemos un poco de vista, ¿no?, las cosas de verdad básicas e importantes. En tu caso, ¿cómo consigues mantener presente eso, David? Creo que es fundamental el trasladar en el equipo realmente determinados valores de respeto, de confianza, de creer en ti mismo, en creer en realmente lo que estás haciendo en el día a día. Y ese tipo de valores que realmente tú en el día a día lo vas transmitiendo va a ser lo que en la mayoría de las situaciones tu equipo transmitirá a terceros, transmitirá a los clientes, transmitirá al entorno que realmente tengamos a nuestro alrededor. Yo hablo siempre mucho de cultura empresarial, ¿no? Y bueno, un poco desde la distancia y ya con ciertos años de experiencia te viene a determinar que es fundamental el saber aquellos valores internos dentro de la empresa o dentro de realmente de lo que se está determinando en tu día a día. Sí. Conocer realmente lo que internamente se vive y se palpa en cada empresa. Y aunque parece que es con carácter general, la verdad es que no siempre, y afortunadamente lo podemos indicar, en todas las empresas se puede hacer lo mismo, ¿no? Y yo creo que ese tipo de respeto a la par de cultura, de saber transmitir, de tener esa pasión por el día a día de lo que estamos haciendo, de tener lo que hemos comentado, ¿no?, anteriormente, oye, confiar en tu equipo, confiar en el día a día y demás, yo creo que al final es lo que puede ser un buen hándicap para poder dar ese paso y poder cumplir ciertos objetivos. Absolutamente de acuerdo, porque además, quiero decir, cuando nosotros tenemos personas que colaboran con nosotros, o tú mismo o otras personas están relacionándose con el cliente, tú transmites aquello que vives dentro. O sea, al final, por mucho que nosotros hagamos un papel, lo que al final transmites es tu autenticidad. Si tú en el día a día consigues ese entorno donde se respira confianza, de alguna forma también, cuando tú te enfrentas al cliente o estás con el cliente, transmites la misma sensación de confianza y confías en el cliente, que es algo importante también, ¿no? Confiar en el cliente. Entonces, cuando tú vives eso todos los días, es muy fácil que lo transmitas porque es como que se ve, que se transpira, que es como algo que está ahí. Y cuando no, también se nota, con lo cual es mucho más difícil todo. Así es que no puedo estar más de acuerdo contigo en todo lo que has comentado. Y me encanta además ese concepto, ¿no?, de pasión. Al final la pasión no deja de ser una transferencia de energía. Cuando tú estás apasionado por algo, transfieres, ¿no?, la energía de esa pasión hacia afuera y eso se contagia, eso es algo más altamente contagioso, con lo cual ojalá tuviéramos pandemias de pasión, estaría fenomenal tener pandemias de pasión, ¿no?, en algún momento. Así es.
Pues resumiendo un poquito todo y con todo lo que nos has contado, porque ahora sí que ya nos vamos acercando al final de estas charlas súper agradable, que podríamos estar horas y horas y lo sabes, pero nuestro tiempo es el que es. Resúmenos en 2 palabras, que es un decir, resúmenos de una manera más o menos breve. Liderazgo es... Bueno, es una palabra que engloba muchas cosas, ¿no? Y en 2 palabras es bastante complicado. Un poco por resumir, yo creo que se basa y por no repetir palabras, en conformar actitud con generación de confianza. Al final, el levantarte cada día con las ideas claras de dónde tienes que llegar y cuál es tu objetivo, eso transmitirlo a los demás para generar esa inspiración que al final permita a todas las personas de tu entorno creérselo, yo creo que es fundamental. El líder tiene que hacer que las cosas sucedan, ¿no? Y luego la influencia a desplegar también sobre los demás, pues al final depende de la propia actitud que tengamos primero con nosotros mismos y luego la que desplegamos con los demás, ¿no? Total. Y si me permites quizás una casi tercera, ¿no? A mí sí es que siempre me gusta mucho el aplicar en la toma de decisiones lo que he comentado, ¿no? La coherencia. Creo que es fundamental en esa reflexión que uno internamente debe tener, no solamente para conocer cuál es el objetivo, sino también por lo que hemos comentado del ámbito de actuación con el equipo de trabajo con el que tienes. Aplicar siempre la coherencia es bastante sensato. Pues ahí es nada, ¿eh? Las claves que nos has compartido, esa actitud, ¿no? Como que al final conforme o que genere confianza. Lo que dices tú, aplicarlo en todos los ámbitos y, por supuesto, en el ámbito de la toma de decisiones y esa claridad, ¿no? Que te permite al final, yo creo que las personas cuando vemos las cosas claras nos sentimos atraídos, ¿no? Por aquello que conocemos. En cambio, nos sentimos un poco recelosos de aquello que no conocemos del todo. Entonces, al final, la claridad es una inversión muy rentable porque siempre facilita los procesos realmente, ¿no? Bueno, la verdad es que ha estado genial, David, así que yo como creo que a más de uno cuando nos esté escuchando, pues le va a encantar saber más de ti y de vosotros. ¿Cómo pueden localizarte las empresas que estén interesadas en saber más de vosotros? ¿Cómo os pueden localizar? Cuéntanos. Bueno, pues a todos los profesionales de la Oficina de Madrid y el resto de oficinas integrantes de Creston y Baudin nos pueden localizar en la página web de creston.es. Y en mi caso en concreto, pues en mi mail david.olivares@creston.es. Genial. Pues ya lo tenéis localizado, David, y si no, también buscarlo en LinkedIn, que también lo vais a encontrar, que ahí siempre están los profesionales y lo vais a encontrar. Y David, pues lo único que me queda es darte las gracias por este ratito que nos has dedicado para esta entrevista. Agradecerte doblemente las claves que nos has compartido, porque para mí la verdad es que son muy importantes, resuenan mucho con mi forma de entender las cosas y me he sentido muy cómoda hablando contigo. Y decirte que, bueno, que ya volveremos a explotarte en algún otro momento y que esperamos que nos veamos pronto y que las empresas que estén interesadas en saber cómo podéis ayudarles, que son de muchas formas y me consta que tenéis un montón de servicios absolutamente vitales para la sostenibilidad de las empresas, pues que os conozcan un poquito mejor y que os conozcan y que puedan ver eso que tú has contado, lo puedan ver en acción, porque es lo que se respira cuando uno acude a las oficinas de Creston. Así que muchas gracias a vosotros por compartir el espacio y dedicarnos estas bonitas palabras. Para nada, un placer. Bueno, y a los demás, pues nos vemos en la siguiente entrevista con más gente importante, gente líder, gente que nos enseña con sus aprendizajes y su experiencia. Gracias y nos vemos en la siguiente entrevista.